Bendiciones, qué bendición de veras es poder llegar a ustedes a través de las cámaras y los micrófonos del ministerio de la Iglesia Cristiana Maranatha de Laredo, Texas. Israel Teyes Ministries, Israel Teyes Evangelistic Association, la nueva cadena Radio Luz, Hope Christian Fellowship, todos esos corren bajo el ministerio de la Iglesia Cristiana Maranatha. ¿Por qué, hermanos, es importante hablar del tema que les voy a tratar el día de hoy? El tema a tratar es los dones del Espíritu. Nosotros somos una iglesia pentecostal. Y debo de aclarar el punto porque hay pentecostales de la unicidad, ya vemos pentecostales trinitarios. Es importante establecer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, Pastor Israel? Los hermanos apostólicos o los hermanos de las iglesias del nombre, mis respetos para ellos, no estoy criticando su doctrina, Dios me guarde, soy sumamente respetuoso de otras doctrinas, incluyendo la de los católicos romanos, yo respeto lo que ellos creen. Sin embargo, tengo que exponer lo que nosotros creemos. Somos una iglesia pentecostal trinitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en un Dios que tiene tres. Si no le quieres llamar personas, no le llames personas, pero llámale personalidades. Nuestro Dios tiene una personalidad trinitaria. ¿Cómo es eso, Pastor Israel? Muy sencillo. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Si fuimos creados a la imagen de Dios, nosotros tenemos que ser tripartitas también. Si van a compaginar las dos cosas. Si yo soy creado a la imagen de Dios, porque tengo que parecer a Dios en alguna forma, ¿no es cierto? Porque nosotros somos su imagen. Por eso yo le digo y le enfatizo a las iglesias, el único Cristo que la gente puede ver, el único Jesús que la gente puede ver, es el que nosotros representamos. Por eso es importante, y yo le digo a los miembros de las iglesias, de todas las iglesias, si van a presentarle, preséntese bien. Yo fui vendedor de automóviles, de coches nuevos. A nosotros no nos dejaban andar en chanclas ni en pantalones de mezclilla, teníamos que ir trajeados. Teníamos que ir con corbata porque estábamos presentando un producto. En el caso nuestro, no estamos presentando ningún producto tangible o material, estamos presentando el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Pero no podemos presentar las buenas nuevas con una cara de limón. Tenemos que tener una cara de que lo que estamos diciendo son buenas nuevas. Ataviarnos de una forma digna para ser, vamos a ponerle así, dignos representantes, dignos embajadores del amor de Dios sobre la faz de la tierra. Esa encomienda no le fue dada a nadie más que a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Todos los que nos reunimos aquí cada domingo, cada miércoles, cada viernes allá en Río Bravo, y ya en junio también cada domingo por la noche allá en Río Bravo. Nosotros somos la iglesia. Usted pertenece a una congregación, usted es parte de la iglesia. Y repito, yo no quisiera, el domingo vimos la clase de la escuela dominical que nos hablaba acerca del ecumenismo. El ecumenismo busca la unidad de las iglesias, pero nosotros como cristianos evangélicos, pentecostales, trinitarios, creemos en que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y no se puede sacrificar la doctrina en aras de la unidad. Yo no voy a sacrificar la verdad por estar junto a ti. I'm sorry. Como dijo una persona, I'm sorry for you. ¿Verdad? No vamos a sacrificar la verdad. ¿Qué dice la palabra? Veamos lo que dice. Mire, el texto clave que voy a usar. Dice la Biblia así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Digan provecho conmigo. Provecho. A cada uno le ha sido dada la manifestación para provecho. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Ahorita los vamos a ver cada uno de los dones que la Biblia registra como tal. Ya vimos en clases pasadas lo que es el fruto del Espíritu. Ahora vamos a ver los dones del Espíritu. No sé si una clase o dos clases las que se lleve para explicar todo esto.
Pero luego, mis queridos hermanos, les recuerdo que está prendida la cámara, traten de no hablar, por favor. A señas, hablen como los muditos. Hermanos, es importante que entendamos esto. Es importante que entendamos esto. Que así como hay diversidad de dones en el Espíritu, también hay, atención, diversidad de dones en el ministerio. Y lo vamos a ver. Está hablando de los 5 ministerios de fe triunfante, Pastor Israel, no. Está hablando de los dones del ministerio. Personas que Dios ha puesto, que son regalos que Dios le dio a la iglesia. La hermanita que habló en lenguas allá en Houston, en la conferencia, don de Dios. Ella es un don del ministerio. Puso en práctica el don de la profecía, trajo el mensaje en lenguas y luego vino la interpretación por otro don del ministerio. ¿Me están entendiendo? Estos son dones del Espíritu, lo que estamos viendo. Todavía dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que no tenemos un Dios o un Espíritu para cada don. Quizá hay diversidad de ministerios también, les acabo de mencionar eso. Y lo vamos a ver, cada uno de los ministerios más adelante, los dones del ministerio. Ahora mismo estamos viendo los dones del Espíritu. Dice la Biblia que también hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7, que es el versículo clave. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. Digan conmigo, para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La vamos a examinar. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Nótese que aquí vemos la fe como don de Dios, como don del Espíritu. Y si se acuerdan, la clase pasada del fruto del Espíritu nos hablaba de la fe como un fruto del Espíritu. ¿Es acaso que está confundida la palabra de Dios? No, Señor. La Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos fue dada cierta medida de fe. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen fe que nosotros no tenemos. Rápido les platico un acontecimiento. Hace años servía como intérprete de un ministerio norteamericano, el doctor Phil Jones. Él radicaba en San Antonio y vino a tener una campaña en Nuevo Laredo. Ahí lo conocí, ahí nos hicimos amigos. No había traductor y me dijeron, hermano Israel, ¿quiere usted interpretar? Claro que sí, ¿cómo no? Se trata de la obra de Dios, yo lo hago con todo el amor del mundo. Estábamos en la Plaza de Toros, en Nuevo Laredo. Allí había unas 300 gentes. Imagínate lo que son 300 gentes en la Plaza de Toros. No era nada. Nos juntamos en un lugarcito por allí y la campaña se llevó a cabo. Al terminar el pastor de predicar, comenzó a llamar para orar por la gente. Acuérdate, yo soy un intérprete. Entre toda la gente estaba un hombre ciego. Yo le iba diciendo a las personas lo que el predicador, el doctor Jones, pedía o decía. Llegamos con un hombre y le pregunto, ¿cuál es tu condición? Porque el pastor le pregunta, what is his condition? What does he need from God? ¿Qué necesita de Dios? ¿Cuál es su condición? Porque sus ojos no parecían estar ciegos, pero estaba ciego. Y dice, soy invidente. Y le digo en inglés yo al doctor, he's blind, está ciego. Y sin orar por él, no le puso la mano, no le ungió con aceite, en lo más mínimo, no lo tocó. No lo tocó. Voltea y me dice a mí, dile que lean los anuncios que están alrededor de la Plaza de Toros. ¿Cuál cree que fue la reacción? Por eso le digo que no todos tenemos la misma fe. ¿Cuál cree que fue mi reacción? Está ciego, ¿cómo va a leer? Y voltea con una cara casi desfigurada y me dice, I did not ask you that. Yo no te pregunté eso. Tell him to read the signs around the bullfight ring. Que lean los anuncios que están alrededor de la Plaza de Toros. Entonces yo me aseguré de deslindarme de toda responsabilidad. Y le digo, dice el predicador norteamericano, o sea, desafío mexicano,
que lea los anuncios que están alrededor de la plaza. Yo hice lo que él me dijo. Seguimos haciendo el trabajo de Dios, él sigue orando por la gente, yo interpretando. Ya íbamos por allá terminando cuando de repente se oye una conmoción, se oye un ruido, se oye un alboroto. Y la gente comienza a preguntar qué está pasando allá. Me pregunta el predicador a mí, what's going on? ¿Qué pasa allá? No sé, dije, vamos a ver. Y nos acercamos. El ciego, por el que no se oró, porque no se ungió, porque no se le pusieron manos encima, estaba leyendo perfectamente los anuncios alrededor de la plaza. Eso fue apoteósico. La gente comenzó a hablar en lengua, los cristianos pentecostales que estaban ahí, comenzamos a glorificar a Dios, a alabar a Dios en otras lenguas. Algunos brincaban de gozo, otros de gusto, otros de temor, les sobrevino temor por la presencia de Dios. Muchos se entregaron a Cristo a ver el milagro. ¿Por qué te expliqué esto? ¿Por qué te compartí esa enseñanza o esa anécdota? Porque yo no tuve la fe que tuvo el Dr. Jones. Cuando él me dice, dile que lea los anuncios, lo primero que me salió está ciego el hombre, ¿cómo va a leer los anuncios? ¿Qué me faltó? Fe, que le a Dios. Pero ¿sabe quién sí tuvo fe? El ciego. El ciego que comenzó a parpadear y a tratar de enfocar sus ojos en aquellos anuncios. Y de repente vemos el grito y oímos el alboroto donde Dios había consumado el milagro. Entonces, mis queridos hermanos, las operaciones pueden ser diferentes, pero el Espíritu es el mismo. A uno es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, les dije, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Note que no dice don de sanidad, sino lo pluraliza al decir dones de sanidades. Hablaba mi hijo hace un momento conmigo y hablaba acerca de un joven que estaba orando y los milagros se comenzaron a dar y la gente comenzó a recibir plantificación de muelas con un oro en sus dientes. Y la gran mayoría de los dentistas que examinan esos casos de milagros dicen que el oro no es un oro terrenal. Comprobado que es un milagro de parte de Dios. Y como yo soy pentecostal, de la cabeza a los pies, yo creo en milagros. ¿Y por qué creo en milagros, hermano Israel? Una, porque la palabra lo menciona, y otra, porque yo soy un milagro. Mi cabeza había crecido en desproporción a mi cuerpo cuando era un bebé, porque tenía lo que en esos años se conocía como hidrocefalia o hidrocefalea. Agua de la columna, de la médula espinal, se había ido al cerebro porque el cerebro, la base craneana no cerró. Y al no cerrar la base del cráneo, el cerebro se bajó unos milímetros, unas milésimas. Pero eso afectó la columna vertebral, de tal forma que el líquido de mi espina dorsal se estaba yendo al cerebro y mi cabeza estaba creciendo en desproporción a mi cuerpo. Incluso hay una fotografía, no lo quería decir, pero lo voy a mencionar. Hay una fotografía por ahí en Facebook donde estoy retratado por mi madre, lo pusieron el Día de las Madres. Donde si ustedes miran esa fotografía van a ver que mi cabecita, todavía a esa edad, teníamos 5 años en esa fotografía, todavía se mira desproporcionada a mi cuerpo. No mucho, pero si la observan, lo van a notar. El médico le dijo a mi señora madre, le dijo, señora Telles, 3 meses máximo le va a durar el niño, no hay cura para este malestar. No tenemos todavía la ciencia, acuérdate que estoy hablando de hace más de 70 años, tengo 75. Yo tendría 3 meses, no vamos a hablar de 74, 75 años. Que la ciencia no estaba tan avanzada como está hoy. Hoy esto no es nada para la ciencia. ¿Por qué lo sé? Porque mi nieta Alexa tenía lo mismo, fue operada y está perfectamente bien. Mi nieto Juan Carlos, Carlos Eduardo, perdón, tenía la misma condición, ya no se conoce como hidrocefalia, ahora se conoce como Chiari-1, es la condición, Chiari, C-H-A-R-I, C-H-A-R-I, Chiari-1, la condición es 1, hay niveles, hay grados. Ambos fueron operados y ambos están perfectamente bien. Se les quitaron las jaquecas, se les quitaron todos los problemas congénitos con los que ellos habían venido a este mundo. Pero en aquel entonces
Es una situación de muerte. La cabeza iba a crecer tanto que finalmente me iba a paralizar y finalmente iba a expirar, me iba a ir. Mi madre, mujer cristiana, me llevó a la iglesia Emanuel de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el altar me levantó, así bonito como estaba yo, bebito, bien lindo, y le dijo al Señor: Señor, tú no haces errores. Digan gloria a Dios. Tú no haces errores. Tú me lo diste y tú haces las cosas bien. Amén. Si tú me lo sanas, Padre Dios, yo te lo consagro a tu servicio. Mírenme, 75 años de edad consagrado al servicio de Dios. ¿Porque soy muy bueno? No. Porque Cristo tuvo en mí misericordia. Y denle gloria a Dios porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y se compadece de quien Él quiere compadecerse. Por eso es Dios soberano. Dice un hermano: ¿a qué aduce usted, hermano Israel, que usted haya sido sano del cáncer en la próstata cuando su mejor amigo Juan Figueroa murió exactamente de la misma enfermedad, el mismo tipo de cáncer, localizado en el mismo lugar? Usted sanó y él no sanó. ¿Por qué? Porque Dios se compadece de quien Él quiere compadecerse. Y porque además creo sinceramente que la carrera de Juan Figueroa había dándose por concluida. Era su tiempo de irse a la presencia del Señor. La Biblia dice que tenemos límites de los cuales no vamos a pasar. Haga de cuenta que traemos una fecha de caducidad en la planta del pie. Nosotros no la conocemos, y qué bueno que no la conocemos, porque imagínense si nos ponemos nerviosos cuando vamos a ir de viaje de aquí a Dallas, Texas, o vamos a ir a Houston. And we get nervous, y llevo todo lo que necesito, y llevo suficiente ropa, y algunas quieren llevarse hasta el ropero. No les digo quién, ¿verdad? Pero creo que la estoy viendo a lo lejos, ¿verdad? Y le digo: let's travel light, vamos a viajar ligeritos. Imagínate cómo nos pondríamos saber la fecha en la que íbamos a tomar el último viaje de nuestra existencia. Creo que nos pondríamos sumamente nerviosos, ¿no es cierto? No, yo no quiero saber. Mejor así, que Él apague el switch cuando Él quiera apagarlo. ¿No es cierto? Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Diversos dones de sanidades. Hay gente que Dios la usa para ratificar muelas. Hay gente que Dios la usa para que la gente pierda peso. Yo no lo he visto, pero dicen que en esas reuniones donde hay un hombre de Dios que tiene el don de que la gente pierda peso, creo que tenemos varios candidatos aquí que podríamos mandarle. Hay hombres que se les han caído los pantalones donde pierden tanto peso. Y yo lo creo, hermano. ¿Por qué lo creo? Porque creo en milagros. Es mi prerrogativa creer en milagros. Y como los he visto, estoy preparando un mensaje que se llama ¿por qué soy pentecostal? Es una pregunta, ¿por qué? Y les digo, en el anuncio que hice, les digo: voy a hablar de los milagros portentosos, de las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. Es imposible no hablar de eso. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, en hacer milagros. Miren que Dios me ha usado a mí en hacer milagros diferentes. Han resucitado personas que están muertas o han vuelto a vivir, vamos a decir. Personas que hayan sido declaradas muertas. Dios me ha usado en acortar el tiempo para llegar a una campaña a tiempo que si usted lo mira de acuerdo a la lógica, no había manera de que yo llegara a ese culto, ni siquiera al amén. Pero viajé de Indianápolis a Lansing, Michigan, en un periodo cortísimo de tiempo que alcancé a iniciar la campaña esa noche. Milagro de Dios, no hay otra manera. ¿Cómo le haces? Pequeños milagritos como el que le platiqué de los chocolates. A lo mejor para usted no tiene ningún significado. Para mí tiene un significado tremendo, porque aún las pequeñeces de nuestra vida, Dios nos las concede. Amén. ¿Hubiera podido dormir sin el chocolate? ¿Hubiera podido? O sea, no hubiera pasado absolutamente nada sin el chocolate. Pero qué lindo que Dios me mostró. Miren, el autos antojos, por más tontos que sean, porque yo no soy de dulces, yo no soy de comer dulces ni chocolates, una por mi condición de salud y otra porque nunca ha apetecido. Ahora, si volteamos nuestro rostro hacia allá,
desde niño. Le encantaban los dulces, desde niño. Se salía de los cultos. Le encantaba ir conmigo a Nuevo Laredo porque sabía que nomás me subía a predicar y el maestro se me desaparecía. ¿Y dónde andaba? En el puestecito de media cuadra y venía con las bolsas así hinchadas de dulces, ¿verdad? Yo nunca he sido así. Yo nunca he sido así. Sin embargo, al tener yo ese deseo, yo creo que fue como Dios queriendo mostrarme que le interesan mis pequeños detalles también. ¿Se acuerdan de el profeta Elías en el arroyo del Querit? Asustado porque la señora Jezabel le había dicho: así me hagan los dioses y aún me añadas, y mañana no te mueres tú como mataste a estos profetas falsos. Mañana tú mueres. Y se asustó, corrió y se escondió. Y no se asuste cuando usted se asuste. No se asuste cuando tenga miedo, no se asuste. No pasa nada, el Señor está en control. El Señor está en control. ¿Pero qué voy a comer en el arroyo del Querit? ¿Qué voy a beber en el arroyo del Querit? Yo me imagino cosas. Y para que Dios viera que era Él el que le estaba supliendo la necesidad de comida, de carne, al profeta de Dios, al hombre santo de Dios, no se lo mandaba con una paloma. Si yo hubiera sido el que le mandaba el bistec, yo se lo mando con una paloma, porque la paloma come grano, no come carne. ¿Pero qué usaba Dios para que le llevara el bistec? Un cuervo. ¿Y qué tragan los cuervos? ¿O qué comen los cuervos? Carne. Carroña y no carroña. Si pescan a una, ¿cómo se llama? A una liebrecita, un conejito bobo por ahí, se lo echan a plato, lo matan y se lo comen. Comen lo que sea. Carne. Son carnívoros. Y Dios le mandaba todos los días al profeta de Dios su comida. Y tomaba agua fresca del arroyo del Querit. ¡Qué maravilla!, ¿no? Dios demostrando: soy yo. Esos son milagros portentosos. Esas son cosas grandes que nosotros tenemos que hacer. Lo que dijo el rey impío llamado Nabucodonosor. Dijo: los milagros, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Dígale a la gente lo que Cristo ha hecho en usted. Díganle: vamos, tráiganmelos a mí. Si tienen enfermos desahuciados de la ciencia médica, tráiganmelos a mí. Yo les prometo hacer lo que la Biblia me manda hacer. Ungirles con aceite y orar por ellos en el nombre de Jesucristo. ¿Saben lo que dice la Biblia? La oración de fe salvará al enfermo. Y dice: y el Señor lo levantará. ¿Y qué más dice? Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Todo eso en el paquetito. Qué lindo es Dios. Si alguien diga gloria a Dios. A otro, profecía. Lo que vivimos allá en Houston, Mónica, Ismael, Elvira. Profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Hablaba Brenda hoy, es un comentario en su página de Facebook, algo relativo a que de una manera o de otra yo me doy cuenta de las cosas. Y bromeando yo le puse, y mis hijos todos dijeron lo mismo. A veces cosas que no queríamos ni saber y nos enteramos. Entonces yo le puse, bromeando le pongo: it's a taste thing, they won't understand. Es una cosa muy curiosa. Dios nos ha dado a la familia, a todos, no crean que nada más a los que estamos al servicio de Dios. Wendy es igual, Israel es igual. Y todos somos igual. Podemos discernir a una persona. Nada más al verlos. Nada más al verlos. No estoy hablando de medir, o calificar o descalificar. Le estoy hablando de discernir los espíritus que vienen con la persona. Y aquí en la iglesia nos acabamos de dar cuenta de un caso donde yo le dije: algo había que yo rechazaba a esa persona. Algo había que yo rechazaba. Por algún motivo yo estaba rechazando a esa persona. Yo no soy así, hermano. Ustedes saben que yo normalmente soy jovial y me gusta darle la bienvenida a la gente, pero hay gente donde te paraliza. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo te está enseñando algo. Pon atención. Pon atención. Deja que Dios se mueva en tu vida. Discernimiento de espíritus. ¿Qué más? Diversos géneros de lenguas. Mire,
hace tiempo y qué lástima que no lo traigo y que no lo saqué de mi teléfono porque lo tengo. Yo uso unas palabras cuando hablo en lenguas. Yo uso unas palabras, no siempre, tengo diversos géneros, pero unas en especial que se me ocurrió poner lo que yo escribo, o decir, lo que yo hablo cuando estoy hablando en lengua, ponerlo en un traductor Google para que me dijera qué quería decir en un idioma nuestro, sea inglés o español, que yo pudiera entender lo que estaba diciendo. Y que a lo mejor ni es un idioma terrenal, a lo mejor son lenguas angelicales, porque hay a algunos Dios nos da lenguas terrenales y angelicales y a otros lenguas angelicales nada más. Te platico. Pongo lo que yo digo en el traductor y me lo traduce, me da el nombre del idioma, es un idioma africano, 5,000 personas lo hablan, un dialecto africano, suficiente como para que la gente de Google lo hubiera incluido en el traductor. Y lo que yo digo cuando uso esas palabras en mi lenguaje de oración, fíjate lo que es, dice así en inglés, en español, la magia no triunfará. Es lo que digo, en esas palabritas que yo puse. Y no me acuerdo, yo me pregunto ahorita cuáles digo, pero porque no me acuerdo. Pero los tengo en mi teléfono, porque retraté lo que decía ahí. Estoy captura, se llama en español. Tomé una captura de la pantalla de mi teléfono. Entonces, la Biblia habla de diversos géneros de lenguas. Cuando yo era niño, oímos a una gente, si menciono algunos nombres, los van a conocer, son gente conocida en Nuevo Laredo. Ahora hay profesionistas en su familia, pero aquel entonces eran gente de ranchos, de ganados, tenían leche y vendían quesos y cosas así, ¿no? Y era gente sin escuela, sin estudios universitarios, ni mucho menos, la gente hablando inglés. ¿Qué iban a hablar inglés, hermano? Si nosotros los conocíamos. De hecho, a esa señora en particular le compramos la leche. Hablando un inglés bíblico de King James. Thou shalt not. Yo dije, yo conozco a la señora. Esa señora no habla inglés. ¿Sabe qué eso me hizo creer? ¿Sabe que eso me convirtió en un pentecostal de la cabeza a los pies? Ver los milagros de Dios. Le platico que solamente había un teléfono en el barrio y era la carnicería El Flechador, con don Domingo Carmona y doña Elfida Carmona. Y la gente corrió a hablarle a la ambulancia porque en el templo de los aleluyas estaban llamas, no había llamas. Pero la gente que estaba afuera estaba viendo las llamas afuera del templo. Dios, esos no son milagros, porque entonces. A otros interpretación de lenguas. Ponga atención. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto no es cuestión de que yo quiera. ¿Quién tiene que querer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Son dones. ¿Qué es un don? Es un regalo. Se reciben, se aceptan. No tienes que mendigarlos. Yo nunca he mendigado un regalo, le prometo. Cumplo años y normalmente la mesa directiva o mi esposa o alguien de mi familia reparte unos sobrecitos para, vamos a traerle una ofrenda al pastor. 90% de las ocasiones que lo hacen, todo entra otra vez a trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué yo vivo para la obra? Porque yo soy de la obra. ¿Me está entendiendo? Pero yo pedí un regalo, jamás. Ni a mi esposa le pidió un regalo. Nunca. Oye, cómprame un reloj. Jamás. No me regaló un sillón reclinador, o ¿cómo se dice? Reclinatorio. Yo se lo pedí, ella me lo regaló. Ella me lo regaló. Los dones son regalos, Dios te los da. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces con un regalo cuando te lo dan? ¿Qué hicieron las madrecitas el domingo que les dimos su regalito? Lo recibieron. ¿Y qué dijeron? Es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Los dones de Dios se reciben. ¿Cómo recibiste tu salvación? Lo aceptaste. Si no lo aceptas, no va a pasar nada. Yo nací, crecí en la iglesia, pasé al altar 144,800 veces. Y luego me preguntaban, ¿te salvó el Señor? Yo no sé si me salvó el Señor, qué sé yo.
No fue hasta que me enseñaron. El pastor Carlos Ortiz me enseñó que se recibe por fe. Que puedo levantar mis manos y decir, soy salvo en el nombre de Jesucristo. Y entonces comencé a experimentar el nuevo nacimiento. Digan gloria a Dios. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son manifestaciones sobrenaturales dadas por Dios. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 7 que leímos? Para provecho. Digan provecho. Provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia. ¿Provecho de quién? Nuestro. Provecho tuyo. Para eso te lo da Dios. No son talentos naturales. Ismael toca la guitarra. Ese es un talento. ¿Me está escuchando? Ese es un talento. Isaac toca el acordeón. Es un talento. Irán toca el bajo sexto. Talento. Israel toca la batería. Talento. Jamie toca la flauta. Talento. Son talentos. Pero no estamos hablando de talentos. Estamos hablando de capacidades espirituales que son otorgadas por gracia a los creyentes. Solamente los creyentes las podamos recibir. ¿Y cuál es la puerta, pues? ¿Cuál es la puerta para recibir estos dones? Algo muy importante. Capítulo 5, si no lo recuerdo, versículo 32 del libro de los Hechos, aguántenme, y se los busco, no estaba en mi enseñanza, pero dice la Biblia, sí, capítulo 5, versículo 32 del libro de los Hechos, dice así, yo lo leo, escúchame nada más. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, atención, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo no es para todos, o sea, no todos lo reciben. Porque vamos a iglesias donde alguien me preguntó un día, yo le pregunté a alguien un día, ¿predican acerca del bautismo del Espíritu Santo en tu iglesia? No, por eso no lo reciben. Capítulo 19 del libro de los Hechos dice que el apóstol Pablo llegó a Éfeso y les hizo una pregunta. Me gusta la versión antigua, la de 1909, dice así: ¿recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Así dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo después que creíste? ¿Y saben lo que contestaron ahí? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿y qué pues fuiste bautizado? Les dijeron el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús de Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se fija? Para nosotros los pentecostales trinitarios, la manifestación física del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. A veces son lenguas desconocidas, a veces son lenguas conocidas. Cuando llegaron con los discípulos, los 120, capítulo 2 del libro de los Hechos, recibieron la promesa del Espíritu Santo, la Biblia dice que la gente pensaba que estaban borrachos. No están estos llenos de mosto. Mosto es el fruto de la uva. No andan borrachos, andan embriagos, andan beodos. Por alcohol que han ingerido, bebido, tomado. Creía la gente. Y nos dijeron, no oímos que algunos están hablando en lengua de los persas. Otros dijeron, hoy están hablando en lengua de los medos. ¿Por qué hablan en esas lenguas? El Espíritu Santo se las dio. Ellos no las hablaban anteriormente, la hermana que les digo. Hablando inglés. Inglés perfecto, inglés no de nosotros. Es inglés sofisticado. ¿Verdad? Entonces, versículo 11 del capítulo 12 que acabamos de leer, dice, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como él quiere. O sea, no es por méritos humanos. Mi esposa tiene el don de traer mensajes en otras lenguas y de interpretación. Yo lo he oído interpretar. Yo creo que más en la interpretación que en traer mensajes en lenguas.
Y como pastor, yo tengo que usar estos dones que Dios me ha dado para poder guiar a la congregación. ¿Me explico? Nosotros como creyentes trinitarios pentecostales tenemos que entender que Dios es una esencia en tres personas, personalidades distintas. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, Él puede tomar la forma que Él quiere. El apóstol San Pablo dice que la roca que acompañaba al pueblo de Israel durante el Éxodo, ¿y la roca era quién? Jesús. Cristo, dice la Biblia, Jesús. Y la roca era Cristo, dice Pablo, cuando Moisés golpeó la roca. Aleluya. Los dones proceden de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad es una unidad. ¿Sabe cómo me gusta decir a mí? La triunidad. Más que Trinidad, triunidad. Como yo soy una triunidad, como usted es una triunidad. El día que yo me muera, que me cafeteen, como decimos por acá, van a traer el ataúd ahí y la gente va a decir, ahí está el hermano Tey. No, ese no es el hermano Tey, ese es el cuerpo del hermano Tey. No está el hermano Tey, su alma está en la presencia de Jesucristo, porque el Señor le dijo al ladrón que estaba enseguida, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, ya que resucites en la segunda venida, vas a estar... No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros enseñamos y creemos que cuando la persona muere, su alma va a la presencia de Dios y es salvo y redimido. Y si no, va a un lugar de tormento. Para luego ser sacado del lugar de tormento y ser lanzado al lago de fuego, si es que nunca recibió a Jesús. Y dice la Biblia que el sepulcro y el infierno mismo serán lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte eterna. Volviendo al tema. Mi espíritu, ¿qué es el espíritu que yo tengo? La Biblia dice que es lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre. ¿Sabe? Ahora que me estoy haciendo grande de edad, me encanta mi teléfono porque en el teléfono traemos, ¿cuántas cosas traemos en el teléfono? Yo traigo el despertador, traigo la agenda, traigo el calendario, traigo reloj, traigo teléfono, traigo calculadora. ¿Cuántas cosas traemos al teléfono, cierto? Pero ¿sabes qué me gusta? Que traemos una flashlight, que traemos una lamparita. Y la gente grande como yo, a veces necesitamos la lamparita. Y a veces cantamos, ¿verdad? Yo tengo una lamparita. ¿Verdad? La lamparita, la lamparita. ¿Sabe qué es el Espíritu de Jehová en el hombre? Lámpara de Jehová. No, nomás todo lo que tiene que hacer Jehová es. ¿Te acuerdas cuando ibas al médico y te decían, abre la boca y saca la lengua? Y luego con una tablita así que parecía paleta de esquimal, de allá del Nuevo, te aplastaban la lengua y te decían, ¡ah! ¿Te acuerdas? Ya, como no, señora, si su hijo trae una infección en la laringe terrible, decía el médico, y ese era el diagnóstico, ¿no es cierto? Dios no necesita que haga, ¡ah! Su Espíritu Santo es su lámpara de él, y él mira dentro de ti. Esa intención mala que tuviste, ¿tú crees que pasó desapercibida para Dios? O sea, desapercibida para ti, para mí, para Dios no. A Dios no se le pasa desapercibido nada. Ese desprecio que le hiciste a aquella persona, no pasó desapercibido. Cuando te pidieron y podías haber dado y no diste, no podías haber dado y no diste, ¿tú crees que pasó desapercibido? Cuando la Biblia dice claramente, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que es bueno dar limosna, dar caridad. Por eso te convierte en una persona justa. ¿Por qué? Porque Dios te ha colmado de bendiciones. Mirémonos en el espejo. Algunos de nosotros tenemos que ponernos a dieta. Dios ha sido benévolo con nosotros. Y podemos ver a alguien que tiene hambre y no darle un sándwich. O paga un sándwich. Eso es injusto. Porque Dios a mí me ha bendecido. ¿Amén o no amén? All right. Entonces, pongan atención. 1 Corintios 12:6. ¿Qué dice ahí? Hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿quién? Dios. ¿Quién? Dios. Que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, ¿quién es la fuente? Dios. Dios, el Padre, ¿verdad? Amén. Ok, vamos a Efesios 4 y vamos a leer ahí unos versículos del 7 al 11. Efesios 4, del 7 al 11, rapidito, por favor, porque
el tiempo avanza y quiero ver si es posible terminar el estudio en una sola clase. Si no, pues usamos dos, no hay problema. Efesios, ¿qué les dije? 4, versículos del 7 en adelante. Lo leo yo para aprovechar el tiempo. Así que ya no eres esclavo. Les dije hace rato, ¿se acuerdan antes de que entráramos? Somos siervos porque estamos sometidos a Dios. Somos porque estamos sujetos a Dios, perdón. No estamos sometidos por Dios. Dios no nos puso el pie en el cuello y nos dijo, vas a tener que hacer esto. No, estamos sujetos a Él. Esto quiere decir junto a Él, amarrado a Él, unido a Él. Digan amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios, por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Oyeron eso? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y también coheredero de Él, de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Versículo 7 estaba leyendo. Por medio de Cristo. Entonces, Dios es el que da el don, pongan atención. Cristo es el que lo administra. Y de acuerdo a 1 Corintios 12:11 que acabamos de leer, el Espíritu Santo es el que lo reparte. ¿Me oyó? Esta es la Trinidad en función. Dios es la fuente. ¿Y saben que yo siempre he dicho eso? Ustedes muy bien pueden ser el medio que Dios use para darme una ofrenda que yo siga predicando. Aquí, en la televisión, en la radio, en Nuevo Laredo, en el mundo entero, donde sea. Usted puede ser esa bendición. Pero la fuente, jamás lo voy a ver yo en Fernando Álvarez, o en Yolanda Álvarez, o en Elvira Telles, o qué sé yo, que me dan ofrendas para predicar. Nunca. Ellos no son la fuente es Dios. ¿Qué son ellos? El medio. Dios los usa. ¿Está entendiendo? Siempre acuérdese que Dios es la fuente. Si es un don, Dios te lo dio. Si es una bendición, Dios te la dio. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. Desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. La versión antigua dice mutación. Dios no se muda, Dios no se cambia, Dios no es de opinión como la nuestra. Alguien diga gloria a Dios. La Biblia, Ismael, por favor, que me diga qué tiempo llevo en la grabación, por favor. Viene la parte número 3 del estudio. Y vamos a ver si la vemos ahorita, dependiendo del tiempo que llevemos en la grabación. Aleluya. Se metió por ahí un bichito en el sonido y nos está dando problemas. The same with words. 43. 43, okay. All right. Voy a terminar la... Find out what that humming noise is. I'm going to have to edit this, porque ya hablamos mucho, pero bueno. Es importante, hermanos, ver esto. Vamos a ver en dos lecciones. ¿Les parece bien? Ok, entonces, viene la clasificación de los dones. ¿Oyeron? La clasificación de los dones. Hasta ahí vamos a ver en esta lección. Lo voy a terminar ese punto. Y luego la semana que entra, el otro miércoles, vamos a hacer la parte 2, que va a tener que ver con la finalidad de los dones. ¿Quién puede recibir los dones? ¿Qué advertencias bíblicas hay cuando tienes un don? ¿Qué aplicación práctica pentecostal podemos sacar de los dones que el Espíritu Santo nos da? Amén. Por ejemplo, Dios me ha dado a mí el don de escribir cantos. Es un don. Es un don. La inspiración, ¿verdad? ¿Qué otro don me ha dado Dios? De predicar. Es un don. Siempre fui bueno para hablar porque tenía talento. Estudié oratoria en Nuevo Laredo. Pero, mis queridos hermanos, la unción del Espíritu Santo en la predicación, que es la única que puede romper yugos y pudrir yugos, es la unción. Yo no puedo, por más bonito que yo hable, yo no puedo salvar una sola alma, yo no puedo salvar un solo enfermo. Tiene que ser el Espíritu Santo en función. Amén. El que lo hace. Entonces, voy a terminar con esto.
vamos a clasificar los dones. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a clasificarlos así, miren. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus son dones de revelación, porque nos revelan algo, ¿no es cierto? La palabra de sabiduría nos da dirección divina para que actuemos correctamente. Hace mucho tiempo, yo le habló el maestro de Mónica en un lugar donde estaba, yo no sé quién fue el predicador, alguien les dio palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para que tomaran la dirección divina para actuar correctamente. Y en consecuencia, ¿qué hicieron? Se matricularon en la escuela bíblica, que por la gracia de Dios el viernes terminan sus 3 años de seminario bíblico. Pero vino la palabra de sabiduría primero. ¿Quién fue el pastor que estaba? El pastor Tony Gutiérrez. Les habló de que iban a ser predicadores y que iban a ungir a las gentes y que Dios tenía un gran ministerio. Mucho antes, hermano, mucho antes de que ellos siquiera consideraran entrar al santo ministerio. Porque no está de entrar. Primero hay que recibir el llamado. Vino la palabra de sabiduría. Y cuando vino la palabra de sabiduría, entonces vino la dirección divina. Acuérdate, 3 dones que son importantísimos porque son dones de revelación. Sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Lo tenemos en la otra clase con más amplitud. Luego tenemos otros dones que son dones de poder. O sea, es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cuáles son estos? Fe, sanidades y milagros. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién sana a los enfermos? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da a nosotros la fe, que es una confianza sobrenatural para hacer o para ver las cosas imposibles hechas realidad? Y yo no puedo hablar de eso, porque hermano, a mí me dijeron, tú nunca vas a tener una estación de radio en Laredo. Gracias a Dios tenemos 2 en Laredo. Nunca vas a tener una televisora en Laredo. Gracias a Dios tengo 2 en Laredo. ¿Se fijan? No les oigo. No les oigo. Están muy fríos esta noche. Pues café caliente, por favor. Ay, si se les calienta la sangre. Está muy bajito el aire, ¿o qué? Número 3. Con esto termino. No se preocupen, no voy a editar eso. Tengo que editarlo, porque ya hablé mucho. Los otros 3, o los otros dones, son dones de expresión. Pónganme atención. ¿Por qué dones de expresión? Es lo que el Espíritu dice. ¿Sabe cuando nosotros oíamos la palabra de Dios allá en Michigan y oíamos esta palabra, Thus says the Lord? Así dice Jehová. ¡Wow! Y había una hermanita, Doña se llamaba. ¿Cómo la usaba Dios, hermano? Y cuando esa mujer comenzaba a hablar en lengua o a traer el mensaje, la traducción del mensaje, bueno, caías de rodillas porque el poder de Dios se sentía de una forma tremenda. We need to go back to those times. Tenemos que regresar a esos tiempos donde el Espíritu Santo se mueve en la congregación. Nosotros venimos como si viniéramos al McDonald's, comemos y nos vamos. Vamos a buscar de Dios más, de tal forma que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros con dones espirituales. Qué lindo sería que el Señor nos diera pues a ustedes, ¿verdad? Dones espirituales. O sea, los otros dones son dones de expresión. Bueno, los primeros son de revelación, luego los de poder y luego los de expresión. ¿Por qué? Porque es lo que dice el Espíritu. Palabra de profecía. Número 2, diversos géneros de lenguas. ¿Qué más? Interpretación de lenguas. Estos son dones de expresión. O sea, los catalogamos, los clasificamos en 3 tipos de dones. Los 9 dones, 3 tipos. Dones de revelación, dones de poder, dones de expresión. Dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Dones de poder, fe, sanidades y milagros. Dones de expresión, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Entendido? Amén. Espero que este estudio les haya sido de bendición. Quiero decirle que si nos quiere contactar, nos puede hablar al teléfono 956-489-1013. Con toda confianza yo le voy a llamar.
yo le voy a contestar, perdón. 956-489-1013, que es también la línea de oración. Si usted quiere llamarnos, puede hacerlo en ese número. Será esta la primera parte del estudio de los dones del Espíritu. La próxima reunión vamos a ver la segunda parte, donde le voy a hablar de la finalidad de los dones, quiénes pueden recibir los dones, qué advertencias bíblicas hay cuando Dios te da un don, y número 7 y final, cómo vamos a aplicar desde la perspectiva pentecostal estas creencias. Hace muchos años, muchos años, ahora tiene una iglesia muy florida en el estado de Alabama, llegó un predicador bautista y me dice: hermano Israel, yo quiero saber acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautizó. Al poco tiempo le dieron su cartita de renuncia. Dijeron: tú no puedes quedarte con nosotros. Ya te hiciste bapticostal. Así le dijeron. En Monclova, Coahuila, la última noche de mi campaña, noche del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se movió de tal forma que un pastor presbiteriano que vino a mi campaña recibió la promesa del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Resultado, subió a la plataforma después del culto a pedirme que orara y que por favor lo asesorara, porque desde ese instante él iba a dejar la denominación donde servía para fundar una obra que creyera en el poder de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amantísimo Dios y buen Padre, he expresado tu palabra lo mejor de mi habilidad. Bendice mi auditorio, los que están viendo a través de la grabación, Señor, sé con ellos, guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor, y que esta enseñanza que les he traído les sea, Señor, de bendición para su vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Vayan con Dios, Dios irá con ustedes. Hasta la próxima.